claro, si se suicida, bueno, tenemos que ver cuáles son las causas que llevaron a que alguien tome una decisión tan grave, que son profundas y requeriría un análisis muy delicado de la situación. Ahora, si son asesinatos es fácil, pongamos cámaras y más vigilancia policial. Por eso vemos las campañas de prácticamente todos los políticos hablando de mayor seguridad con más cámaras de seguridad, y ahora la última moda es con cámaras con inteligencia artificial que detectan los crímenes antes que sucedan. Minority Report. Se puede, con estas condiciones, imponer una infraestructura digital de control sin que haya prácticamente oposición. Lo estamos viendo todos los días. Y un aparato de seguridad y de ciberseguridad se vuelve básicamente imprescindible para la vida diaria. Entonces la pandemia termina siendo un laboratorio perfecto para eso. Claro, uno podía preguntar si por qué destruirían la globalización, como dijimos. Primero, recordemos, porque China era quien ganaba la partida y no era lo esperado, y porque necesitaban instalar un modelo que va a ser a través de la inteligencia artificial, que existe un mundo con otras características, que va a ser más control, menos apertura, menos diverso, pese a lo que te dicen, porque es diversidad en estupidez en además, y en definitiva más controlable, sobre todo para la protesta social. Por eso después nos preguntamos, pero ¿qué pasa con la gente que está anestesiada, que están robando todo, se está destruyendo el país, se están enajenando a las empresas, la gente se muere de hambre y nadie reacciona? Nadie reacciona porque hay toda una ingeniería social para que la gente no reaccione, para que la gente no lo entienda, no lo sienta, no lo viva. La gente está en otra. Después de esto le podemos agregar muchísimas cosas. Este es un esquema muy básico, pero todo lo que es el entretenimiento, la música, bueno, todo eso coadyuva a que el ciudadano medio esté en otra, básicamente, y deje instalar estas herramientas de control. Para sostener el poder, el Estado profundo necesita sociedades temerosas, economías reconfiguradas, cadenas de producción, pero ahora domesticadas, que las puedan manejar ellos, y poblaciones adictas a la tecnología. Y esto ya no es más el modelo anterior, el de Davos, Coca-Cola y McDonald's. Por eso lo están desmantelando. Por eso Davos cayó en desgracia ya hace unos años. Fíjense que se empezó a dejar de hablar de Davos. Cuando empieza a pasar esto, es porque ya está, ya fue, ya no sirve más. Ahora se empieza a trabajar en función del trauma, del miedo, de la crisis, del quiebre de estructuras y la dependencia tecnológica. ¿Lo planificaron o no? Tal vez sí, tal vez no. En parte sí, en parte no. No planearon probablemente una pandemia global de esta envergadura, pero lo que hicieron fue ver una oportunidad y aprovechar ese caos al máximo. Lo usaron para reescribir las reglas de convivencia, que hubiese llevado décadas hacerlo con un montón de tensiones sociales. Instalar todo lo que instalaron de control era un gran problema. Fíjense que después del 2011, del 2001, después del atentado a las Torres Gemelas, haya sido lo que haya sido, ¿qué fue lo que pasó? Controles en los vuelos, registros antropomórficos, nos sacamos los zapatos, todo eso vino por un atentado. Llegó y se quedó. Si no hubiese sido este atentado, lo hubiesen podido implementar en países celosos con las libertades individuales, podríamos decirlo de esta manera, probablemente les hubiese costado muchísimos debates, marchas y contramarchas. Hubo atentados, listo, adentro. Gran conmoción, ya nadie discute, no hay cómo discutir, porque cuando vos intentás discutir te dicen, ¿y vos qué querés? ¿Que mueran miles de personas en atentados? ¿Es por nuestra seguridad? ¿Es por nuestro bien? ¿Vos tenés algo que esconder? No, entonces, ¿por qué no te podés sacar los zapatos en el aeropuerto? ¿Se va entendiendo la lógica? Y bueno, es un método, que es lo que tenemos que entender. Provocar un escenario, dejar una dinámica social que se expanda, intervenir cuando ya nadie sabe qué hizo qué, y construir desde allí un nuevo orden con la población agotada. Porque nos dejaron sin plata, nos dejaron sin ánimo, dejaron a la gente acorralada, y después, ¿qué vas a hacer?
Después ya lo único que querés es que te alivien la situación. La CIA, entonces, podemos determinar como estructura central de poder de ese Estado profundo, tiene un interés estructural en destruir esa globalización que ya no controlaba y en preparar la transición hacia otro tipo de mundo que no va a estar regido por la industria o por el comercio, sino por la inteligencia artificial. Hoy acaba de decir Elon Musk, en el futuro probablemente el dinero no tenga valor. La gente va a trabajar como hobby si quiere trabajar. Habla de 10 años. O sea, hay que tomar en cuenta la magnitud del cambio y la velocidad del cambio. Y nosotros todavía vemos que la gente manda a sus hijos a estudiar idiomas. Es casi una anacronía. Es como estudiar hoy, no sé, cómo construir cómo elaborar una tintura para pintar una piedra en una pintura rupestre, más o menos así. Ese es el sentido que tiene lo que está pasando. Reordenar las sociedades mediante el shock. Ningún cambio profundo se puede producir en tiempos de normalidad. Esto es otra de las premisas a tener en cuenta. El shock es lo que paraliza y sobre la parálisis es donde se impone. Todo funciona así, porque es propio del ser humano esa reacción, de los animales en general, no solo del ser humano. Y de esta manera consiguen disciplinar a las masas para la era digital a través de la violencia, la obediencia y la dependencia tecnológica, recuperando el control interno frente al ascenso de los populismos que desafiaban el sistema. Los de Trump, los de Bolsonaro, anomalías del sistema que los incomodaba. Hoy Bolsonaro lo acaban de detener, está preso en Brasil, por ejemplo. Fíjense cómo uno va entendiendo. Curiosamente lo encontramos a Lula ahora firmando que el lenguaje inclusivo es el lenguaje oficial aceptado por el Estado brasileño. El lenguaje inclusivo, hay pronombres que después, Iván, tenés que aprenderlo, pues tu portugués no sirve, está viejo. Elum, creo que era, podía ser. Creo que había Elum o algo así. Esa es la forma de hablar, porque tenemos que aprender a hablar de vuelta, porque no somos suficientemente inclusivos. Bueno, se entiende que juega cada uno. Por eso Lula hoy es presidente y Bolsonaro está preso, porque el que no entiende y alcanza una cuota de poder determinado, bueno, ahí tiene los resultados. No importa después si es bueno o malo, no hay que creer más en lo de los fascismos, el machismo y demás, todo eso no existe, eso es por la galería, eso no tiene ningún sentido real, no podemos seguir discutiendo en esos términos, es solo para manipularnos. El COVID en realidad fue el punto de inflexión que acelera todo esto, porque les permite contener ese populismo que tenía características outsiders, como sucedía, inclusive el propio Brexit británico, no están todos de acuerdo bien a qué respondía, este ascenso del populismo de derecha en Europa, y ese descontento sobre todo con el establishment, porque Internet lo que da es la posibilidad de compartir información y enterarse mucho de las cosas. Y pese a que uno critica mucho la información y la falta de interés de la población en general, la realidad es que es tan masivo que igual siempre hay mucha gente preocupada por estas cosas. Entonces se termina generando una excusa perfecta para culpar a cualquiera, un virus, a los conspiranoicos o a los que no creen en la ciencia. Porque en realidad lo que se está haciendo es ese control social que estábamos diciendo. Accidente o encubrimiento, o plan frío y perfecto. Eso no lo podemos saber, por lo menos por ahora, pero lo más realista tal vez no es pensar en que hubo alguien que dio una orden para que apriete un botón y se desate el apocalipsis, sino tal vez algo más sucio, pero más típico de lo que es el propio sistema y cómo funciona. No es una película donde hay un malo muy malo. Es básicamente una investigación de ganancia en función con la participación de Estados Unidos, con este BARIC, con China, con Wuhan y con la financiación básicamente de los grandes popes financieros, de los occidentales.